Bueno, retomamos entonces este curso bíblico que está dedicado este año al Evangelio según San Marcos. Está a cargo de quien les habla, pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En esta presentación seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista y teólogo italiano don Claudio Doglio, el Evangelio según San Marcos, que se puede encontrar online en Bible Claret. Está el padre Doglio, con el cual nos hemos encontrado 2 meses atrás, en la ciudad de Milán, Italia. Ahí está, el 16 de marzo más precisamente. La traducción al español y la adaptación es mía. Y el tema de hoy va a ser un día en Cafarnaúm. Es decir, una jornada típica de Jesús. Para los ansiosos les aviso que vamos a llegar hasta el capítulo 3, versículo 6 de Marcos. No se preocupen, vamos a leer todo el Evangelio. Pero antes de entrar a describir lo que es una jornada típica de Jesús, es importante que tengamos en cuenta dónde queda Cafarnaúm, ¿es cierto? Ya hemos visto la última vez en el mapa satelital de la Palestina. Ustedes ahí ven, yo con el cursor, el puntero del mouse, estoy indicando el Mar Muerto al sur, luego el río Jordán, y aquí en el norte tenemos el lago de Genesaret o lago de Galilea, que es el que le da el nombre a esta región. Galilea. Ahí tenemos Nazaret, un pueblito perdido entre las colinas de la Galilea. Y luego tenemos Cafarnaúm. ¿Cómo podemos ubicar Cafarnaúm en el mapa? ¿Cierto? Es importante, no sé si ahí ven ahí está, ¿ven? El puntito rojo, el láser podríamos llamarlo. Ahí está, al noroeste del lago de Galilea, a orillas del lago, ahí tenemos entonces a esta ciudad de Cafarnaúm, que se convirtió en el centro de operaciones de toda la actividad de Jesús. Sabemos que la actividad de Jesús comienza en el norte, en Galilea, y termina en el sur, en la zona de Judea, en Jerusalén, como muy bien sabemos. Bien, antes entonces de describir una jornada típica de Jesús, me gustaría recordarles la estructuración global del Evangelio. Habíamos dicho que lo podemos dividir en 2 partes. El Evangelio tiene 16 capítulos, la primera parte hasta el capítulo 8 y la segunda hasta el capítulo 16. La primera parte termina con la profesión de fe de Pedro: tú eres el Cristo. Y la segunda parte con la profesión de fe del centurión. Viéndolo morir de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora bien, nosotros hoy nos vamos a ocupar, vamos a prestar mucha atención a la primera parte del Evangelio, es decir, los primeros 8 capítulos. Esta primera parte la podríamos dividir en 3 momentos. A, B y C. Ahí ustedes tienen los capítulos, el primer momento, el momento A, del capítulo 1, versículo 14, hasta, ¿ven la línea? Hasta el capítulo 3, versículo 16. El segundo momento, momento B, del capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 6a. Cuando decimos 6a, significa la primera parte del versículo, porque si ustedes ven, el tercer momento comienza con el capítulo 6, versículo 6b, es decir, la segunda parte de ese versículo, hasta el capítulo 8, 33. Cada uno de estos momentos, A, B y C, comienzan con un resumen. Con un resumen de la actividad y de la predicación de Jesús. También, cada una de estas partes, después del resumen, tienen un relato, una escena de vocación. Y concluyen, después de algunos episodios, con una estructura bastante homogénea, concluyen cada una de estas 3 partes con
una oposición polémica. Una oposición polémica. Así entonces, esta primera parte del Evangelio, ustedes recordarán, comienza con un resumen, es decir, con la predicación de Jesús en Marcos 1, 14, 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en la buena noticia, dice el versículo 15. Este es entonces el resumen de la predicación de Jesús que el evangelista Marcos pone al comienzo de su historia como querigma, anuncio fundamental. Estamos al comienzo de la primera parte. Este primer momento termina en el capítulo 3, versículo 6, con una nota polémica. Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron, es decir, se confabularon con los herodianos contra Jesús para ver cómo eliminarlo, para acabar con él. El siguiente versículo es una nueva síntesis, otro resumen. Jesús se retiró con sus discípulos junto al lago, le seguía una multitud, había curado a muchos. Bueno, ustedes lo están viendo, lo pueden ver entonces en pantalla, pueden seguir perfectamente. Ahí está. Entonces esa primera parte, estamos en el primer momento A, termina en 3:16, con esa oposición polémica. Bien. El siguiente versículo, es decir, Marcos 3:7, comienza con un nuevo resumen. Un nuevo resumen que dice, es una nueva síntesis, que dice: Jesús se retiró con sus discípulos junto al lago, le seguía una gran multitud, había curado a muchos. Entonces, cada uno de estos tres momentos, A, B y C, repito, ¿cómo hemos logrado descubrir estos tres momentos, A, B y C? Y porque cada uno tiene un resumen de la actividad y de la predicación de Jesús, una escena de vocación y una oposición polémica. En este cuadro que están viendo en pantalla, está más, digamos, tiene más detalles, ¿no es cierto? Tenemos los tres momentos, A, B y C, cada una de las columnas, los tres momentos, y cada uno de estos momentos encontramos estas tres características, o estos tres elementos: un resumen, una escena de vocación y una oposición polémica. Bueno, dejo de compartir pantalla. Y ahora vamos a adentrarnos en lo que sigue. Ustedes dirán, ¿y por qué presentó este tipo de estructuración? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que nos está demostrando? El evangelista pensó en organizar el material que había recibido, y pensó darle una cierta estructura. No debemos pensar ingenuamente que los evangelios son la vida de Jesús. Ya hemos dicho que Marcos no relata la infancia. Muchos detalles sobre la biografía de Jesús se omiten. Marcos no tiene la intención de escribir una biografía. ¿Qué hace? Recoge la predicación apostólica, es decir, lo que predicaban los apóstoles, sobre Jesús. Su libro no es una biografía, una cronología, sino un texto querigmático, es decir, que quiere anunciar a Jesús en el que hay que creer. Recordemos que es un texto que había nacido en la liturgia de la vigilia pascual, la liturgia de Pascua, que estaba dirigido a la fe de los catecúmenos. Marcos no narra simplemente una historia, sino que se propone formar a los creyentes y acompañarlos a la profesión de fe inicial propia del bautismo, pero de tal manera que se convierta en la opción fundamental
que estructure toda la vida. De ahí que el material que Marcos encontró, que le fue transmitido por la tradición y en gran parte incluso por escrito, Marcos lo reelabora y le da una estructuración a cada uno de los episodios. Así entonces Marcos piensa en organizar esta primera parte de su narración con 3 resúmenes, como decíamos, y con 3 escenas de vocación. Después del anuncio sintético de la acción y predicación de Jesús, en 1, 14, 15, nos encontramos con la primera escena de vocación, Marcos 1, 16 al 20. Es decir, con la llamada a los 4 primeros discípulos. Una narración extremadamente sintética. No es una reconstrucción histórica para poder seguir a ese hombre que tenía una gran pretensión. Realmente, ¿a quién se le ocurre decir, el tiempo se ha cumplido, conviértanse, síganme, como le dice a los apóstoles, a los primeros discípulos? Una gran pretensión, pero no se trata de reconstruir históricamente, ¿no? Esto, sino que estamos frente a una lectura teológica que tiene una base histórica. Bien, ¿quiénes son los 4 primeros discípulos? Simón, Andrés, Santiago y Juan, los cuales seguramente, antes de que Jesús los llamara, ya conocían, habían sentido hablar de él. Y así fue naturalmente, en el sentido de que antes de seguir a Jesús deben haberlo escuchado, valorado, estimado. Pero la narración que hace Marcos es extremadamente esquemática, esencial. Omite todo lo que no está dirigido a la proclamación de la fe. Dice Marcos 1, 16 y 18. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. La misma escena se repite después. Vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan que arreglaban las redes en la barca. Los llamó. Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. A Marcos le interesan los verbos esenciales. Jesús entró en la vida de estos discípulos, los llamó y ellos respondieron positivamente. Ningún detalle propio de una crónica. Aquí tenemos una síntesis teológica. A Marcos le importa subrayar ese cambio inicial de perspectiva. Eran pescadores, pero Jesús les propone convertirse en pescadores de hombres. Pescadores de personas, podríamos decir hoy. Se trata de un cambio radical. Tratemos de reflexionar por un momento. El pescador saca los peces del agua y los hace morir, ¿no es cierto? Los saca porque quiere comerlos o porque quiere comercializar con ellos. Sobre todo, principalmente porque quiere venderlos. Ese es su interés. El pescador de peces los hace morir para conseguir una ganancia. En vez, la perspectiva de Jesús es transformar a esos hombres en pescadores de personas. El que pesca a un hombre le salva la vida. Las noticias de los últimos años han puesto en evidencia el drama de los que pueden morir en el mar si no hay nadie que intervenga para rescatarlos. Pescador de hombres es, por tanto, uno que salva la vida de aquellos que se están ahogando. Y no lo hace por un interés de ganancia comercial, sino solo por una intervención de salvación, de liberación, de promoción humana. En lugar de ser promotores de muerte, ahora se convierten en dadores de vida.
La perspectiva de Jesús provoca en aquellos a quienes llama un viraje decisivo. Se mantiene siempre la palabra pescador, pero la perspectiva es completamente diferente. Y esos 4 primeros discípulos se adhieren a la invitación, lo siguen a Jesús, dejan atrás lo que era su existencia y comienzan una nueva experiencia. Y ahora sí, vamos a Marcos 1:21, donde se nos comienza a narrar una jornada típica de Jesús ambientada en Cafarnaúm, que se convirtió en su residencia por elección. Nosotros podríamos decir en su centro de operaciones. De allí Jesús recorre toda la Galilea, vuelve a Cafarnaúm, va hacia el norte, va hacia la Decápolis, va a la zona de los Gerasenos, pero siempre vuelve a Cafarnaúm, su residencia por elección. Recordemos que Jesús había dejado Nazaret, pueblo remoto en las colinas de la Galilea, donde nunca pasaba nadie. ¿Para qué? Para poder anunciar su mensaje y hacer que se difundiera rápidamente. Para esto era necesario comenzar el ministerio en un lugar concurrido, con mucho movimiento de gente. Cafarnaúm era un puerto marítimo, el centro de las cooperativas de pescadores del lago, donde estaban todos los que comercializaban con pescado, donde confluían todos los que compraban pescado y los que lo transportaban para venderlo por el camino. Así pues, en su lugar donde transitaba mucha gente, y en ese ambiente, así pues, es un lugar, Cafarnaúm, donde transitaba mucha gente, y es en ese ambiente provincial, pero agitado, donde Jesús comienza su predicación. ¿Y dónde comienza su predicación? En la sinagoga. Comienza como maestro Jesús. Esto es un poco como un enigma, porque la sinagoga estaba bien estructurada, organizada con reglas precisas. La sinagoga era una realidad religiosa administrada principalmente por los fariseos, bastante diferente del templo. Mientras que el templo es único en Jerusalén y está dirigido por los sacerdotes que ofrecen sacrificios, es decir, inmolaciones especiales de animales según las reglas levíticas, mientras que las sinagogas son muchas, están distribuidas en el territorio, cada pueblo tiene una, y las ciudades podían tener varias. Son lugares de reunión donde los judíos observantes se encuentran en el día sábado para leer la Escritura, para meditar, para rezar, y se necesita a alguien que lidere la reunión de oración, que lea y explique el texto bíblico que fue proclamado. Es importante que tengamos en cuenta que la sinagoga estaba muy bien organizada, muy parecido a nuestras liturgias, con un leccionario festivo. Todos los sábados se proclamaba un texto. El esquema probablemente ya estaba activo por los documentos que encontramos un poco después del tiempo de Jesús. Y así sabemos que la lectura de todo el Pentateuco se hacía a lo largo de 3 años. Los 5 libros de Moisés se leían integralmente con una división de tal manera que se lograran cerca de 150 textos, uno para cada sábado, y para que duraran 3 años. Cuando se llegaba al último capítulo del Deuteronomio, al sábado siguiente se recomenzaba con el primer capítulo del Génesis. Y por tanto, durante todo el tiempo se proclamaba todo el texto de la ley de Moisés como primera lectura. Luego había una segunda lectura, un texto tomado de los libros proféticos que servían como interpretación, como acompañamiento, explicación. Pero tampoco ese texto
se dejaba a la libre iniciativa del lector o del comentarista, sino que era previsto por el ritual de la sinagoga, como así también las diversas oraciones introductorias y de conclusión. Jesús entra en la sinagoga con la actitud del maestro. De alguna manera lo reconocen como maestro de la sinagoga. Podríamos preguntarnos, ¿estudió Jesús? ¿Asistió a escuelas rabínicas para obtener un título que le permitiese entrar en una liturgia sinagogal? No lo sabemos, no se nos dice. Sin embargo, por los hechos narrados, nosotros podemos imaginar algo así. No es suficiente entrar a una iglesia. Pensemos en nuestra situación actual para poder predicar. Hay algunas regulaciones litúrgicas. Por lo tanto, el primero que llega no toma en la mano el micrófono, lee el texto que él quiere y expone sus explicaciones. Si la persona comienza a predicar es porque el párroco o el obispo lo reconoce como competente y como inserto en la estructura que le permite hacerlo. Quiere decir que el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm reconoce que Jesús está habilitado, autorizado para ofrecer la meditación, el comentario bíblico sobre esos pasajes que son proclamados. Marcos narra este hecho con serenidad, tranquilamente. Llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente, inmediatamente, entró en la sinagoga a enseñar, dice Marcos 1:21. No sé si ustedes han notado en esa lectura global rápida que yo les he propuesto, cuán frecuente es en el texto de Marcos el adverbio de inmediato, enseguida, inmediatamente. Es un pequeño detalle, pero hay que señalarlo, ya que no aparecen en ninguno de los otros evangelistas. Marcos lo usa muchas veces, tal vez demasiado. Es un recurso literario para darle a su narración una dinámica particular, como si dijera que no hay tiempo que perder. Jesús es un hombre activo, hace las cosas rápidamente. Inmediatamente el Espíritu lo condujo al desierto. Inmediatamente los discípulos lo siguieron. Inmediatamente los llamó y enseguida lo siguieron. Vinieron a Cafarnaúm e inmediatamente Jesús entró el sábado en la sinagoga para enseñar. Enseñar. Enseñaba, dice Marcos. Es la primera característica de Jesús, es decir, Jesús maestro. Un maestro sinagogal. Explica las lecturas y la gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. La tradición de los escribas era la de reforzar la enseñanza con alusión a maestros anteriores. Y así tenemos en la gran colección del Talmud del siglo V después de Cristo, una colección que concierne a muchos maestros más antiguos, anteriores incluso a Jesús. Entonces, nos refiere la costumbre de la tradición de los escribas de Israel, que era la de mantener el nombre de quien había dicho tal o cual frase. El maestro tal o el rabí me lo enseñó, y yo ahora te lo repito con la autoridad del rabí aquel. El rabí Akiva dijo, y yo ahora te lo transmito. Nuestros padres nos han enseñado a hacerlo así. Por lo tanto, yo te lo repito, yo se los repito a ustedes. Es necesario hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque lo han dicho nuestros antecesores. Muy diferente es la actitud de Jesús. Jesús sorprende a la gente
porque no hace referencia a una autoridad que lo precede, sino que Él es la autoridad. Se presenta como uno que tiene autoridad. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, encontramos fórmulas que Marcos no reproduce, pero que nos dan una buena idea de la autoridad de Jesús. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, pero yo les digo. Ese yo les digo explicita la autoridad de Jesús. En ese contexto de enseñanza, entonces, sucede algo inesperado. De repente, uno de los presentes se levanta furioso, comienza a hablar, interrumpe a Jesús gritando y hasta de alguna manera lo insulta. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Es interesante, lo reconoce, como proveniente de Nazaret. Has venido a destruirnos, sé quién eres, el consagrado de Dios. ¿Quién es este hombre? ¿Está hablando por iniciativa propia o allí hay otro que lo hace hablar? El narrador nos ha dicho que era un hombre poseído de un espíritu inmundo. Notemos que el espíritu inmundo es lo contrario del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es santo, pero el espíritu inmundo es una realidad espiritual opuesta a Dios y por lo tanto una realidad sucia, diabólica, satánica, corrompida. Este hombre es presa de un poder diabólico que le hace hablar en contra de Jesús. Dice 1:25, Jesús le increpó, cállate y sal de él. No le dice al hombre que se calle, sino a ese espíritu que lo hace hablar. Y ordena al espíritu que salga de ese hombre, que lo deje en paz. Esto es importante. Notemos que se trata de una salida, de un éxodo. Este es el primer milagro narrado por Marcos. Es un exorcismo, es un éxodo. Jesús hace salir al espíritu del mal de un hombre. Ese hombre, aunque haya sido destrozado, se convierte en una persona libre. Continúa diciendo Marcos 1:27, todos se llenaron de estupor y se preguntaban, ¿qué significa esto? Es una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les da órdenes y estos le obedecen. Ahí es donde se ve la autoridad de Jesús. Jesús manda y se realiza. Es un maestro que habla y que realiza lo que dice. Su palabra tiene un poder que nosotros podríamos llamar sacramental, es decir, eficaz. Logra lo que significa. No es simplemente un teórico. Alguien que anuncia con hermosas palabras algo ideal. Es uno que realiza concretamente lo que dice. Estaba explicando las escrituras de liberación y concretamente libera a un hombre del poder del mal. ¿Qué significa esto?, se pregunta la gente. Y dice, es una didaché kainé, es decir, una doctrina, una enseñanza nueva, de calidad nueva, acompañada por autoridad. Jesús tiene autoridad, pero no es autoritario. Jesús tiene la autoridad de quien puede hacer efectiva la palabra. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Al comienzo del ministerio en la sinagoga de Cafarnaúm, Marcos nos muestra un signo emblemático de la obra total de Jesús. Un maestro poderoso en palabras que dice y en las acciones que realiza, y hace que la gente haga un éxodo. Si es cierto que el Evangelio de Marcos fue escrito para la noche de la vigilia pascual, para la noche de Pascua, noche de éxodo, y prepara a los catecúmenos a dejar el viejo mundo para ser liberados, este principio del ministerio orienta en esa dirección. Los destinatarios son ese hombre que puede ser liberado por la palabra de Jesús. Ahora bien,
Para dar una imagen sintética del ministerio de Jesús, después de una jornada típica en Cafarnaúm, Marcos ha recogido una serie de controversias. Encontramos 5 narraciones estructuradas sobre un tema en el que Jesús ofrece una nueva solución. Se trata de las ocasiones particulares de anuncio de la novedad de Cristo. No significa que Jesús tuvo esas controversias una detrás de otra, ¿eh? Así que bueno, son episodios transmitidos por tradición, algunos de ellos tal vez incluso por escritos, y puestos, ensamblados por el evangelista. Y precisamente porque son 5 textos bastante similares en la estructura, sirven para resaltar el contraste de este maestro joven, de este rabí que es Jesús, con la mentalidad dominante de los escribas y fariseos. Decía que son 5, yo solamente voy a presentar el primero y el último. Pero se los voy a nombrar primero. ¿Cuáles son? Tenemos la primera disputa, está relacionada con el perdón de los pecados. Marcos 2, 1 al 12. La segunda controversia, después de haber llamado a Leví, un recaudador de impuestos, para que sea su discípulo, eso lo vemos en Marcos 2, 13, 14, Jesús acepta la invitación de ir a la casa de Leví, junto con sus otros colegas, gente de mala fama. Y ahí tenemos la segunda controversia, Marcos 2, 15 al 17. La tercera controversia tiene como tema central el ayuno, Marcos 2, 18 al 22. La cuarta controversia, las espigas arrancadas en día sábado, Marcos 2, 23 al 28. Y la quinta controversia, también sobre el tema del sábado, es otra narración de curación. Nuevamente, al entrar en la sinagoga, Jesús ve a un hombre que tenía la mano paralizada. Eso está en Marcos 3, 1 al 6. Así que bueno, vamos a tomar la primera y la última controversia. La primera disputa está relacionada con el perdón de los pecados, insertada en la narración del milagro de curación de un paralítico, Marcos 2, 1 al 12. Mientras Jesús está rodeado de muchas personas, 4 hombres quieren presentarle a un hombre paralizado. Quitan las ramas que constituyen el techo de una casa palestina pobre y hacen descender al paralítico delante de Jesús. Es una escena particular que involucra a todos los participantes. El foco de atención está concentrado en ese hombre y sobre la actitud de Jesús. Está claro que quieren un milagro. Quieren que Jesús cure al paralítico. En cambio, Jesús dice a ese hombre, tus pecados te son perdonados. Y los escribas presentes, que están escuchando a Jesús y probablemente en diálogo con él, piensan en su corazón. ¿Y este quién se cree que es? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo es que este hombre dice, tus pecados te son perdonados? Está blasfemando. Interesante el texto, dice, hijo, tus pecados te son perdonados, le dice Jesús, ¿no? Jesús interpreta estos pensamientos de los fariseos, de los escribas, sabe leer en sus corazones y por eso hace un signo. Les dice, ustedes no han visto ningún resultado experimentable que corrobore mi palabra. Cuando le dije, tus pecados te son perdonados. Entonces, para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea, yo, tengo el poder de perdonar pecados en la tierra, voy a decir otra palabra para que esta vez vean un resultado innegable. Se dirige al paralítico y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, tomó la camilla y se fue. Jesús hizo ese signo
para demostrar que él tenía la exusía, la autoridad, el poder de perdonar los pecados. Los escribas tienen razón cuando dicen solo Dios puede perdonar pecados. Jesús les da a entender que Él tiene ese poder. ¿Qué quiere decir todo esto? Acuérdense, Marcos escribe a los catecúmenos que se preparan al bautismo. Es una catequesis hecha con señales vistosas sobre la autoridad de Jesús. Y Marcos subraya este aspecto. Jesús es un maestro que tiene autoridad porque realiza lo que dice. Tiene el poder de perdonar los pecados. Y ahora nos vamos a la quinta controversia, en torno al tema del sábado, una narración de curación. Nuevamente, al entrar en la sinagoga, Jesús ve a un hombre que tiene la mano paralizada. Este hombre no le pide nada, se queda en su lugar simplemente con su mano bloqueada, paralizada. Jesús lo nota, lo llama, lo hace poner en el medio, llamando de este modo la atención de todos los presentes sobre esta situación. Y pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o hacer morir? Silencio absoluto. La teoría es clara. Tendrían que haber dicho que no. Pero en ese caso concreto es difícil aplicar la teoría y decirle a Jesús que no debe curar a ese hombre. Entonces, dice Marcos, Jesús mirando en torno, mirándolos uno a uno en torno, con ira y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende la mano. Aquí tenemos una pincelada de Marcos. La mirada circular de Jesús. La mirada circular de Jesús. Muchas veces el evangelista presenta al maestro que antes de hablar va girando la mirada, fijando sus ojos en cada uno de los presentes. Les doy algunas citas. 3:34, 5:32, 10:23, 11:11. Luego Marcos explicita los sentimientos. Entonces, la mirada circular y a continuación la explicitación de lo que Jesús siente. En este caso dice que Jesús está indignado y triste. Indignado por esa actitud hipócrita de cerrazón, de silencio, de estrechez religiosa. Se entristece porque constata esa situación de religión opresiva por la dureza del corazón. El corazón, en lenguaje bíblico, es la cabeza, porque no llegan a entender. Es la testarudez. Y Jesús simplemente dice una palabra, extiende la mano. Y ese hombre se encuentra liberado de su discapacidad. Esa mano que no era capaz de moverse gracias a la palabra de Jesús, se convierte en activa de nuevo. Jesús demuestra que tiene un poder, demuestra tener una autoridad religiosa eficaz para el hombre, para la liberación concreta del hombre. ¿Cómo reaccionan los adversarios de frente a estas afirmaciones de Jesús? Dice Marcos 3:6. Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron cómo acabar con él. En Marcos 3:6, el evangelista saca una primera conclusión. Ya estamos casi al final del primer momento. Los adversarios ya han madurado la idea de eliminarlo, porque es una persona demasiado peligrosa. Demasiado peligrosa. Pero tenemos que decir que estamos solamente en un punto medio. Inmediatamente Marcos retoma la historia con otro resumen, con otra historia de vocación, para luego presentar una serie de nuevas acciones de Jesús con una afirmación fuera de serie.
la de ser Dios, la de ser aquel que verdaderamente libera al hombre. Fin de la presentación.